Bueno, quiero darles la bienvenida a esta última reunión del Instituto de Derecho Sucesorio de este año. Tenemos el enorme placer de poder compartir esta última reunión con la doctora Raquel Villagra de Vidal, quien es abogada, es recibida en la Universidad Nacional de Córdoba, es especialista en Derecho de Familia, también en la Universidad Nacional de Córdoba, aprobada la currícula de la especialidad en Derecho Sucesorio en la Universidad Nacional del Litoral y solo resta la presentación de la tesina. También es doctoranda en la carrera de doctorado de la Universidad Nacional de Córdoba. Un segundito, apago esto. Un segundito. Ahí está. Es doctoranda, en la carrera de doctorado en la Universidad Nacional de Córdoba, primera secretaria por concurso del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, es juez de primera instancia y de la 48ª nominación en la ciudad, en lo civil y comercial de Córdoba capital. Ex miembro del Comité de Usuarios del Fuero Civil, colaborando con el diseño y reformulación del sistema de administración de causas del fuero civil e integrante de la experiencia de juzgado piloto desde el año 2004. Es docente de grado y posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Católica de Córdoba. Colaboradora en libros publicados por la editorial La Ley, Reus y Advocatus. Es autora de artículos de doctrina en la revista Foro de Córdoba, revista de Derecho de Familia, y de las personas de editorial de La Ley. También es autora de numerosas ponencias en las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, es directora e investigadora del CECIT de la Universidad Nacional de Córdoba y también categorizada en el CONICET. Es disertante en encuentros de capacitación organizadas por los colegios de magistrados de otras provincias, colegios de abogados, de bolsas de comercio, Rotary Club, Centro de Perfeccionamiento Ricardo Núñez, agrupaciones estudiantiles. También es miembro del Consejo Editorial de la publicación digital Cuadernos de Cátedra de la Universidad Nacional de Córdoba. Integrante de la Comisión de Análisis del Proyecto del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de Derecho de Familia. Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, Instituto de Derecho Civil. Para nosotros, insisto, es realmente un honor que nos estés acompañando, Raquel, y bueno, vamos a aprender no solamente de tu conocimiento, sino de tu enorme experiencia, porque como bien decíamos, al tener, digamos, la calidad de jueza y llevar adelante numerosas causas, se presentan situaciones regionales que son sumamente útiles y que muchas veces cotejando con nuestra realidad tenemos siempre para aprender y para compartir buenas experiencias. Así que Raquel, un gusto, un honor, te estamos escuchando. Muchas gracias, Jerónimo. Yo les agradezco a ustedes, bueno, la paciencia por las cuestiones estas técnicas que nos obligaron a empezar un poquito más tarde y sobre todo la invitación tuya tan generosa. Yo lo conozco a Jerónimo bueno, de algunos congresos y sobre todo porque fue profesor mío en la especialidad de la UNL y realmente un placer, y luego lo he invitado porque en parte también de ahí viene nuestro contacto, lo he invitado ya varias veces a hablar a la Asociación de Magistrados porque es donde nosotros tratamos de que la capacitación sea un plus, y eso lo hacemos a través del Instituto de Estudios de la Magistratura, que es donde yo estoy de coordinadora de la Sala Civil y Comercial, y yo me olvidé ponerte eso en el currículum, que es en definitiva lo que más me está llevando el tiempo ahora. Yo les agradezco la invitación y sobre todo también me gustaría compartir experiencia, porque como dice Jerónimo, lo que se refiere a las distintas prácticas, esto del nuevo código que ha fijado normas procesales para toda la nación nos ha significado readecuar un montón de prácticas y sobre todo tratar de asimilar a aquellas que nos vienen mucho más accesibles o mucho más
directas al grano, que en este caso respecto a los acreedores ante la sucesión hay bastantes normas que eran mucho mejores que las reglas del Código Civil. Así que en definitiva creo que va a ser muy provechoso, y cualquier cosa, interrupción que me quieran hacer, con todo gusto me dirán si es necesario. Yo preparé esto a través de un PowerPoint porque es la forma en que a mí personalmente me resulta más organizada, para no irme por las ramas. En realidad es eso, por ahí uno se larga a hablar y de pronto se encuentra con que se le fue el tiempo, así que voy a tratar de aprovecharlo lo más posible. Probablemente queden algunas cositas en el tintero, pero bueno, voy a comenzar con todo placer de hablar de algo que me fascina, que son las sucesiones. El tema que me pidió Jerónimo eran los acreedores presentándose en la sucesión, si mal no recuerdo. Yo puse ante la sucesión porque la verdad que la sucesión como hecho derivado de la muerte de una persona, de la existencia de una persona humana, como decía Vélez, de existencia física, es algo que nos va a pasar necesariamente a todos y nos va a sorprender, pero en definitiva es un asunto que es propio del ser humano, que es su desaparición, y eso genera un problema jurídico importante. En este caso vamos a hablar respecto de los terceros. Yo lo que voy a hacer es simplemente refrescar algunos conceptos preliminares, simplemente para hacer una base, pero descarto que todos ya los tienen bien aceitados y presentes. Esencialmente la sucesión es la transmisión de los derechos activos y pasivos que componen la herencia de una persona muerta, a la que sobrevive, a la que la ley y el testador llama para recibirla. Esta definición estaba en el Código Civil anterior, pero no fue reeditada en el nuevo código. Entonces la primera pregunta que nos hacemos es si ha cambiado el sistema sucesorio, y esencialmente no ha cambiado, sigue siendo una sustitución subjetiva, es decir, una sucesión en la persona, de manera que este principio que es estructural, que es aceptar que una vez producida la muerte, para aquel heredero que ha aceptado la herencia, sí o sí debemos reconocerle, aunque no haya ninguna declaración de por medio, que él se coloca en la calidad de propietario, acreedor o deudor de lo que era como tal el muerto. Entonces, asumir las deudas del causante es propio de la sucesión por causa de muerte. Siempre los herederos han respondido por las obligaciones del fallecido. Si no quieren asumirlas, lo que tienen que hacer es renunciar a la herencia. La diferencia, y es ahí donde tiene una faz práctica el nuevo código mucho mejor, quizás en algunos aspectos, no en todo, que el código derogado, es la diferencia en cómo se responde y con qué bienes se responde. La primera regla es que siempre se responde, ya sea un heredero o un conjunto de herederos, en la medida que haya aceptado la herencia. Eso hay que tenerlo bien presente, porque hay algunas situaciones de aceptación tácita de la herencia que en definitiva nos permiten a nosotros como acreedores saber frente a quién nos tenemos que presentar a reclamar el pago del crédito que nos quedó debiendo el causante. En el sistema nuevo, en vez de hablar de responsabilidad, digamos, de beneficio de inventario, de aceptación pura y simple, lo que hacemos es hablar de una responsabilidad limitada, que es la regla, limitada a los bienes recibidos o al valor de los bienes recibidos. Ahí yo le puse un asterisco porque en realidad hay algunas cuestioncitas que hay que ajustar sobre eso, y por excepción una responsabilidad ilimitada, en donde también responde el heredero con los bienes personales suyos. El sistema entonces de sucesión en la persona nos obliga a hacernos esta pregunta: si es un único heredero, en realidad cuando es un único heredero no hay indivisión, tampoco lo que hay es, no hay partición, hay una atribución o adjudicación de los bienes. Incluso para los acreedores hay una opción de competencia en el 23, 36, último párrafo, donde nos permite ir ante el juez de la sucesión o ante el domicilio del heredero. Lo que sí, en definitiva, sabemos es que en el sistema de aceptación beneficiaria antes, pero en el sistema especialmente de responsabilidad limitada, no hay confusión de patrimonios, de manera que el heredero, si era acreedor del causante, se puede pagar a sí mismo, como también lo podía hacer en el código derogado. La situación novedosa ahora es cuando, habiendo varios
herederos, nos encontramos con que la responsabilidad, la ley nos habla de masa indivisa, es decir, pone el acento en la condición de todos los herederos de ser copropietarios de la masa indivisa. En definitiva, nos obliga a pensar que esa masa indivisa, no indivisible, sino indivisa, que va a cesar con la partición, en principio es de dónde se va a poder el acreedor cobrar de esa masa de bienes que todavía no está dividida entre los herederos. Una forma que viene ya del sistema anterior para que nosotros sepamos cuáles son los acreedores que se presentan es justamente el fuero de atracción, porque hay un solo juez que es el que va a intervenir en todos los reclamos de acciones personales, entre otras cosas, pero en este caso de los acreedores, todas las demandas de los acreedores por acciones personales contra la sucesión, en definitiva se van a radicar ante un único juez para tener unidad de criterio justamente a la hora de distribuir los bienes. No hay, habiendo varios herederos, tampoco hay confusión de patrimonios, y lo que es nuevo es que no hay la división ipso iure desde la muerte de aquellos créditos y deudas divisibles. Yo ahí les he puesto también un asterisco porque vamos a hacer algunas precisiones sobre eso. La sucesión, digamos, como la forma cómoda en que nosotros llamamos a la sucesión, en definitiva, está hablando una forma, digamos, del foro, pero estamos siempre refiriendo al conjunto de herederos que concurren a recibir la herencia y que concurren porque han aceptado la herencia. La sucesión en sí misma carece de personalidad, de manera que la primera cuestión que nosotros nos tenemos que preguntar es quién representa este conjunto de herederos frente a quien nosotros vamos a tener que hacer el reclamo del crédito que nos quedó debiendo el fallecido. Es decir, la pregunta es ante quién debo dirigirme cuando tengo que reclamar el pago. Entonces yo acá lo que les he consignado son preguntas. ¿A quién reclamo? ¿Cuándo puedo reclamar? ¿Ante quién juez puedo reclamar? ¿Qué debo acreditar cuando me presento ante el juez? ¿Cuáles son las deudas que se transmiten? Porque hay algunas que no se transmiten. ¿Y cuáles son los créditos que han nacido de cabeza del heredero y que debe afrontar él con motivo de la sucesión, pero que los debe afrontar él de manera personal? Es decir, no fueron transmitidos por el causante, pero se deben en función de la transmisión hereditaria mortis causa. El otro tema es la responsabilidad patrimonial, es decir, con qué bienes me puede pagar. Fíjense, yo que he puesto con qué bienes me puede pagar, porque puede haber un pago espontáneo, y ya vamos a ver que en algunos casos la ley expresamente los habilita, incluso ni siquiera importa aceptación de la herencia. Y después, ¿qué bienes puedo agredir si no me paga espontáneamente? ¿Cuáles son las garantías patrimoniales que tengo? ¿Cuáles son las preferencias de pago? ¿Y qué sucede si la herencia es insolvente? Voy a tratar en este tiempito de dar respuesta a estas preguntas. Hay distintos tipos de créditos. Hay una deuda del causante, es decir, una deuda que ya tenía el causante y fue transmitida como parte de ese activo y pasivo que decíamos recién. Una carga de la sucesión, que son deudas nacidas con posterioridad a la muerte, pero con motivo de la sucesión. Y los legados, que son los que ha dispuesto el causante, que si son oficiosos, es decir, si se deben cumplir, también integran las cargas de la sucesión y son ellos, frente a los herederos, también deudores personales. Y después están las deudas estrictamente personales del heredero, en donde tenemos este segundo grupo de acreedores que está esperando que el heredero reciba los bienes para poder, en definitiva, tener un mayor patrimonio al que recurrir. Decíamos que el tipo de responsabilidad es limitada o ilimitada, y las preferencias de pago se van a dar, esto es importante, cuando los acreedores concurren, porque si no hay concurrencia de acreedores no tiene sentido hablar de preferencia de pago. ¿Cuál es el momento en que se deben presentar? En realidad, si se fijan, nosotros en los primeros decretos citamos a los herederos y a los acreedores que se crean con derecho sobre la sucesión, creo que en el caso de ustedes será medianamente similar, y le ponemos estos 30 días para que concurran. En realidad, esos 30 días son para los acreedores optativos. Si no concurren esos 30 días, pueden presentarse después. O sea, no hay ninguna caducidad de derecho por no presentarse dentro del primer plazo de citación inicial. O sea, que ¿en qué momento se presenta? Se presenta en el momento que pretenden exigir
el cobro de sus créditos. Lo importante es que se presenten tempestivamente, es decir, para que para ellos sea conveniente en el momento en que se encuentren. El límite es la prescripción de su acción, en definitiva, que sobre eso vamos a volver a hablar. ¿A quién más les puedo reclamar? A veces no son solamente los herederos, sino también podemos reclamarles, por ejemplo, el legado de universalidad al legatario que recibe, supongamos le dejamos como legado a un sobrino o una pyme. Bueno, a veces le puedo dejar los bienes y las deudas de esa unidad comercial, de ese negocio. Entonces, a veces hay la posibilidad de reclamar a los legatarios, en este caso el legado de universalidad, o le puedo reclamar incluso a los legatarios cuando ellos ya recibieron los bienes antes que a mí me pagaran, siendo yo un acreedor del causante. Entonces, para resumir, los acreedores de la sucesión son de tres tipos: acreedores por deudas, acreedores por cargas y los legatarios, y luego los acreedores personales del heredero, que es otra categoría. Y acá es importante lo que la doctora Iglesias llama acreedores en ocasión de la sucesión, que son cuando dentro de la indivisión, es decir, después de la muerte, es probable, y esto es bastante común en la práctica, que un coheredero se vuelva acreedor de su coheredero, por ejemplo, porque ha pagado de más una parte de los impuestos de una casa o lo que fuere. Ya lo vamos a ver en detalle si el tiempo nos da. Vamos a ver los acreedores por deudas del causante, que son en definitiva el punto sobre el que me han pedido que conversemos. Primero y principal, son aquellas deudas transmisibles, ¿eh? Que están no saldadas al tiempo de la muerte. Pueden ser exigibles o no, pueden estar liquidadas o no, pueden ser litigiosas o reconocidas. Cada situación es una singularidad. Incluso pueden ser conocidas por los herederos o desconocidas completamente por ellos. Por eso es importante que el acreedor se presente, conocido el fallecimiento del causante, se presente ante el juez de la sucesión para, bueno, hacer saber que está este crédito, aunque sea pendiente. Yo no sé allá, pero a nosotros nos pasa muchísimo con las empresas pequeñas que están todavía pendientes los juicios de los obreros, de los empleados del comercio que tienen juicios laborales pendientes, que no tienen todavía sentencia, y entonces ellos tienen que insinuarse y hacer saber a la sucesión, aunque su crédito no esté líquido, aunque su crédito todavía esté litigioso, tienen que hacer saber de la existencia de esa acreencia pendiente. ¿Por qué? Porque si están esperando, esto un poco, no sé cómo harán allá, pero me ha pasado esto que vos me preguntabas de la práctica, me ha pasado, y uno como juez de la sucesión realmente dice, pero oiga, ¿cómo no se presentó antes? Nos ha pasado que el abogado que hace laboral está esperando que le aprueben la planilla o que salga la sentencia acá es de cámara, para recién presentarse a la sucesión. Y nos ha pasado que a veces se duermen en los laureles porque tienen un embargo en algún bien trabado con motivo de ese juicio, pero a veces los valores no lo acompañan. De pronto el juicio laboral dura, qué sé yo, 2, 3, 4, 5 años y le quedó vacío de garantía aquel embargo anterior. Entonces, nosotros les pedimos, se tienen que hacer presentes, aunque su crédito no esté líquido. ¿Para qué? Para que el juez pueda, solamente el hecho de presentarse, el juez ya sabe que tiene la obligación, antes de disponer cualquier autorización para vender, antes de expedir copias para un tracto abreviado, es decir, antes de cualquier pago, tiene que exigir o requerir la conformidad de ese acreedor que ya se ha presentado, se ha insinuado como parte del pasivo del causante. Otro tema que acá lo enumeré, no da para hablarlo mucho por el tiempo, pero fíjense estas cosas novedosas. Cuando nosotros hablamos de la deuda del causante, tenemos que incluir los alimentos que no ha pagado el causante, pero que ya se han devengado con motivo de algún convenio de alimentos con algún cónyuge, excónyuge, o incluso los que prevé el cónyuge, el 434 para el cónyuge divorciado enfermo. ¿Por qué? Porque allí la ley habla de carga de la sucesión, y en ese caso nos tenemos que preguntar si es una deuda
mínimamente lo ya devengado seguro que es una deuda, y lo otro tratarlo como carga. Después la compensación económica acordada en el divorcio del 441 o la acordada en un pacto convivencial de 524. También nos puede pasar esto respecto a las uniones convivenciales, que se presente el ex conviviente y reclame la compensación económica como deuda del causante justamente por el cese de la convivencia a raíz de la muerte, que la mayoría de los autores entiende que se puede asimilar a la ruptura. O sea que todo este tema novedoso también nos va a generar una complejidad en el proceso sucesorio a la hora de definir quiénes son acreedores, cuáles son los montos y cuáles son las preferencias que tenemos que elegir entre ellos. Y también esto también me hizo pensar, solo lo enumero, ¿qué sucede con las recompensas por liquidación de la comunidad gananciales? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que para definir cuál es, cuando la persona que se muere está casada y está bajo un régimen de comunidad, nos encontramos que primero tenemos que liquidar la comunidad de gananciales para recién saber cuál es el contenido de la herencia. Entonces, puede suceder que en esa liquidación se generen recompensas en la comunidad de gananciales, y entonces tenemos que ver cómo vamos a tratar el crédito del excónyuge frente a la sucesión. Si es una deuda del causante, en definitiva generar esa compensación, o si es una liquidación que se tiene que hacer antes de precisar cuál es la herencia. Generalmente, o al menos los casos que nosotros hemos visto, son por mejoras. Cuando de pronto hay un inmueble inscrito a nombre del muerto, pero hay alguna mejora que tiene una inversión de bienes propios del otro cónyuge. Entonces, en esos casos hay que tener bien en cuenta de qué manera vamos a tratar una vez que ese crédito ya esté en definitiva cuantificado. Porque incluso el cónyuge quizás no sea heredero por alguna separación de hechos, por ejemplo, situaciones que se van dando según cada familia. Entonces, frente a quién es el que me debe dar satisfacción, bueno, es el heredero o el conjunto de herederos. En eso no tenemos que andar demandando de manera incierta a la sucesión. Es cómodo, pero en el fondo necesitamos saber quiénes integran ese conjunto de herederos. Entonces, si ustedes tienen forma, porque tienen el auto de declaratoria de herederos ya identificada quiénes son las personas, entonces ustedes la demanda no la tienen que hacer contra la sucesión, sino decir, demando a fulano, mengano, sutano, todos los que han sido declarados en su calidad de herederos de fulano de tal. Esto nos auxilia para saber la identificación de quiénes son los legitimados pasivos y que las notificaciones sean correctas a los domicilios reales de esos herederos declarados, porque es necesario identificar para que la litis quede bien integrada. Cuando nosotros la hacemos contra la sucesión, porque no sabemos quiénes son, ya se trata de una situación de persona incierta, y al menos en nuestro código acá en Córdoba necesitamos la intervención de un asesor letrado que represente este conjunto incierto de personas citadas por edictos, por ejemplo. También podemos reclamarle, como les dije hace un ratito, al legatario cuando él ya recibió el legado. Esto está en el 2319. Aquí, o sea, esas son las personas que me pueden dar satisfacción. ¿A quién reclamo si ninguno me atiende? Bueno, como les decía recién, si la obligación es indivisible, necesariamente, por ejemplo, una obligación de escriturar, que esto es bastante común, de pronto nos encontramos con que el muerto ha firmado boletos de compraventa, ha ido recibiendo los pagos. Es más, nos pasa también que los herederos siguen recibiendo pagos de las cuotas en las que se vendió un inmueble, y nos encontramos después que no tenemos quien nos dé la escritura. Entonces, la obligación de hacer, que es indivisible por su propia naturaleza, porque no puede, digamos, cumplirse de manera parcializada, nos obliga a nosotros a demandar a todas las personas que representan ese conjunto de herederos, porque si no, nuestra sentencia va a ser inútil. Ahora, si la obligación es divisible, que es el caso más común, una obligación de dar una suma de dinero, es decir, cuando puede tener la posibilidad de un cumplimiento parcial, nos encontramos con esta situación que antes no se daba. ¿Cuál es la validez que tiene un pago cuando se trata de un crédito divisible, cuando la misma ley en la parte de sucesiones nos dice que el acreedor
digamos, el heredero va a responder con la masa indivisa. Entonces, uno de los primeros problemas es qué validez tiene un pago hecho parcial, un pago parcial hecho por un heredero que pretende, digamos, desobligarse anticipadamente, es decir, antes que esa masa indivisa sea dividida. Ahí, no sé, Jerónimo, vos cuál es tu opinión, pero no están muy, digamos, de acuerdo todos El los tema, autores, he leído bastantes y la verdad que no están todos del todo de acuerdo si se puede o no recibir un pago de esa en, naturaleza o no. Decime. No, en épocas del Código de Vélez teníamos textos legales que no podían avenirse, tenías las divisiones de créditos y deudas de pleno derecho con otro que hablaba en la parte, digamos, justamente en partición, que la totalidad de un crédito, la totalidad de una deuda podía ser asignada en una hijuela, un lote de adjudicación. Hoy por hoy yo me inclino más porque no existe la división de créditos y deudas de pleno derecho, en virtud de lo cual la verdad es que este pago que ha realizado parcialmente uno de los herederos va a ser una cuestión muy vidriosa, porque él Sí, no se sí. desobliga de su porción de la deuda. Y en todo caso, si pagó de más, yo creo que será una cuestión a atender al tiempo de la colación, ¿sí? De deuda, en este caso concreto, si alguien abonó todo o parte para equilibrar la igualdad entre los lotes. Yo digo que el que paga mal paga tantas veces hasta que pague bien, no solamente dos. Viste que esto es muy común, el que paga mal paga dos veces. Esto es Totalmente. relativo. Sí, vos sabés que yo pensaba un poco por lo que vos me convocabas desde el Colegio de Abogados, que es lo que yo veo en la práctica. O sea, el sistema anterior tenía, como vos bien afirmas, normas contradictorias, esta posibilidad de adjudicación del crédito total cuando al mismo tiempo nos permitía, digamos, pagarlo interim. En la práctica, ¿qué nos pasaba a nosotros? Había un heredero solvente, incluso con sus propios bienes, que no quería ser molestado con un embargo de sueldo, porque a veces significaba la imposibilidad de ascender, pensar en los militares, los policías. Es decir, hay situaciones personales que desde la óptica del heredero que quiere exonerarse, no es tan despreciable la intención. Y desde el punto de vista de la ideología de Vélez, que pretendía darle velocidad al comercio, realmente a mí en lo personal me parecía un sistema fantástico. Es decir, ¿por qué? Porque evitaba litigiosidad, realmente se quedaba peleando el acreedor con aquel que realmente no le había pagado su parte. Pero ¿qué pasa? Eso le generaba a él la posibilidad de que ese último heredero que no le pagara cayera insolvente y entonces en protección del acreedor decían, no, bueno, pero él en realidad ha recibido, el otro heredero ha recibido los bienes, ¿cómo puede ser que se quede con una parte de la deuda que no la pueda cubrir? Y yo creo que apunta a eso, a dar satisfacción a ese interés del acreedor, esta mención de la masa indivisa, como diciéndole, mire, usted tiene toda la masa, quédese tranquilo que tiene toda la masa para poder obtener el pago total de lo que a usted le debe. Si la cuestión es si el acreedor acepta el pago parcial, esa es la primera situación. Si el acreedor acepta el pago parcial, ¿dónde está el perjuicio? Y como bien decís vos, después será una cuestión que tendrán que arreglar los herederos entre sí en el momento de la partición y no es algo que a él en lo particular le importe. ¿Sabes dónde vemos el problema más grande? Cuando estamos con una indemnización, por ejemplo, laboral. Te digo los casos que he tenido en la realidad, probablemente hay seguramente otras situaciones, pero nos ha pasado que teníamos un trabajador con algún accidente, por algún accidente laboral, una indemnización que al final la termina cobrando su viuda o sus hijos. Entonces, estamos hablando de un trabajador y nos encontramos que viene la empresa o la RT o la aseguradora y pone toda la plata. Y dice, bueno, acá está, esta es la prestación. Y entonces nos vemos en la obligación de decirle, vaya y haga la declaratoria. Es decir, un montón de gastos que en realidad desde la práctica no nos parece necesario si es que pudiera a alguno de los acreedores tener una necesidad. Entonces ahí decimos, bueno, está la indemnización, ¿cómo se divide entre ustedes? Si es divisible, es una suma de dinero. Y bueno,
Si nosotros le giráramos a algún heredero, le tendremos que pedir que acredite que es representante de todos o administrador de la sucesión, por ejemplo. Esto visto como crédito, te quiero significar. Y en definitiva, ¿por qué no, si alguno se presenta, retirar su parte? O sea, tendría que ser una cuestión que en todo caso discutan ellos, pero desde la mirada de la ART, desde la mirada de la compañía de seguros, ¿por qué no poder hacer un depósito a cuenta? Visto desde la otra óptica, si el acreedor fuera varias personas, ¿por qué no aplicar la misma regla? Pero bueno, podemos decir que los créditos pueden tener esa solución, y en el caso de las deudas mantenernos con la idea de que sí o sí tiene que ser indivisa, de manera que volvería, un poco para resumir, legítima la negativa del acreedor a recibir un pago parcial. Eso un poco sería la situación como para redondear. Por eso la pregunta que sigue después es si yo tengo que citar al administrador para que represente la sucesión, justamente para poder reclamarle a él el pago total y tener una legitimidad en un rechazo por un pago parcial que me quisiera hacer a algún heredero. ¿Cuándo puedo reclamar? Sigue estando vigente los 9 días de luto y llanto, o sea que puedo reclamar en la medida que me conste que el heredero ha aceptado la herencia. Pero si no ha aceptado la herencia, tengo que primero intimarlo para que acepte o renuncie. Tiene un plazo de 1 a 3 meses puede incluso pedir prórroga, de manera que mientras tanto lo que tengo que hacer es pedir medidas cautelares. Y yo no tengo que estar esperando los 3 meses para que la acepte para recién cuidar mi crédito. No, yo las medidas cautelares las puedo pedir desde el principio. Medidas de conservación de los bienes, puedo pedir hacer embargos, puedo hacer inventarios, intervenciones de caja, todas las resultas de eso. ¿Por qué? Porque yo estoy atacando bienes del muerto. Entonces, no podría el heredero venir a pedirme un levantamiento cuando tengo yo ya acreditado que se trata de un crédito que me debe el muerto y que los bienes que estoy embargando, que estoy, digamos, afectando, son realmente del muerto. Después él verá, si no acepta la herencia, bueno, queda desobligado a título personal, es decir, queda desobligado y no va a poder ser, en definitiva, agredido o demandado por mí ante el juez de la sucesión. ¿Ante qué juez lo demando? Bueno, lo dijimos, ante el juez de la sucesión, y si no hubiera todavía iniciado el juicio de sucesión, es decir, la declaratoria de herederos, yo como acreedor perfectamente puedo pedir todas las medidas que sean necesarias para resguardo de mi crédito. Hay situaciones donde el heredero puede aceptar de manera extrajudicial la herencia. Entonces, si a mí me consta que es un heredero aceptante, entonces yo puedo intimarlo judicialmente a que haga directamente el inventario, que es desde donde yo voy a tener el elemento para saber cuáles son los bienes que puedo agredir. ¿Qué debo acreditar yo para hacer esa intimación judicial, hacer el inventario respecto del heredero aceptante? No necesito, como les decía recién, yo no necesito traer la sentencia firme y la planilla aprobada, no. Sumariamente acredito el interés legítimo que invoco, que ha fallecido el muerto, y el título del heredero si es que me consta, pero lo importante es el interés legítimo, que es lo que yo tengo que acreditar. Esto que está en esta fílmina creo que apunta a dar respuesta a las otras preguntas. Voy con la responsabilidad patrimonial para que no se me vaya muchísimo el tiempo. Entonces, ¿con qué bienes me puede pagar? Si es voluntario, puede pagar con los bienes que quiera, porque el heredero después puede pedir el reembolso a sus coherederos, que eso está en el 2320. ¿Qué bienes puedo agredir? Los bienes del causante, incluso los que están bajo indivisión forzada, si esa responsabilidad es limitada, que es la regla. Si ya enajenó alguno de esos bienes, yo puedo reclamar sobre el valor obtenido, si todavía lo tiene, o hasta el valor obtenido con bienes del heredero. O sea, sigue siendo una responsabilidad limitada, pero aplicamos el principio de subrogación real, es decir, esa cosa que fue enajenada por el heredero, que ya vamos a ver que en principio la enajenación es factible en algunas situaciones,
Bueno, esa enajenación se va a trasladar la garantía al precio que se obtenga o al bien que vino en sustitución. Y ahí es donde viene un primer problema práctico. El bien que reemplaza el bien que salió de la sucesión ya va a estar a nombre del heredero. O sea que yo, para poderlo agredir, tengo que tener bien en claro que ese bien vino, digamos, con los antecedentes de un bien de la sucesión. Por eso tengo que identificar cuál fue la enajenación, primero que ese bien fue del muerto, era del muerto, y que fue enajenado por todos los herederos o con autorización judicial, y en función de eso, con ese producido de ese bien, se adquirieron estos otros. Esto ya significa un plus en la actividad del abogado bastante engorroso, pero en definitiva, si no ha tomado medidas precautorias anteriores que impidan inhibición o embargo y demás, que impidan que se pueda producir la enajenación lícita, pues entonces vamos a tener que ocuparnos de probar que viene este antecedente para poder aplicar la subrogación real. ¿Qué sucede? Yo puedo también ir contra los bienes del heredero hasta el valor, siempre hablando de la responsabilidad limitada, aún luego de la adjudicación. ¿Por qué? Porque yo puedo ser lo que se llama un acreedor tardío, es decir, no me presenté al comienzo, y de pronto cuando llego, en vez de presentarme en la etapa de liquidación, es decir, cuando se están pagando las deudas, llego tarde, pero mi crédito todavía es exigible. Si no está prescripto, bueno, yo puedo presentarme a exigir que se pague el crédito del causante sobre los bienes que están adjudicados al heredero, porque si están adjudicados al heredero, yo sé que eso provino de la sucesión de quien a mí me debía, ¿sí? Y si la responsabilidad del heredero es ilimitada, entonces yo puedo también atacar los bienes del heredero. En principio, primero tendría que probar, no la insolvencia, pero sí que no existen bienes a nombre del causante, como para recién entrar a buscar la responsabilidad del heredero. Ya vamos a ver en qué casos es una responsabilidad como una sanción, porque en realidad la responsabilidad ilimitada es una sanción por haber hecho las conductas que están previstas en el 23-21, ocultar bienes de la herencia, no hacer el inventario en el plazo judicial que me prevé el juez. Es decir, esas son varias, ya las vamos a ver todas en detalle, pero en definitiva son las razones por las que yo pierdo la posibilidad de limitar mi responsabilidad. ¿Qué garantías tengo? Bueno, una de las novedades en el código de fondo, porque la mayoría de los códigos procesales tenía esto. En nuestro sistema se llama no legítimo abono, sino se llamaba pago legítimo, me parece que era algo así. ¿Qué es lo que puede hacer el acreedor? El acreedor puede presentarse y pedir que se le pague, que se declare de legítimo abono el crédito que está ostentando. ¿Cómo se hace este legítimo abono? Yo anticipo los antecedentes, me presento ante el juez, no es una demanda, sino una presentación ante el juez de la sucesión donde yo traigo los antecedentes. Me acuerdo el último que nosotros tuvimos era un abogado que había atendido a los padres del causante en la sucesión de los abuelos, es decir, sus papás, y que en razón de un convenio de pago de honorarios le había vendido, le había hecho una dación en pago al abogado de un departamento. El muerto era dueño de 5 departamentos, entonces el abogado vino con el boleto privado, donde surgía esto que yo les digo, y decía, bueno, hemos acordado en pago de los honorarios que el letrado fulano de tal tenga tal departamento, pusieron la evaluación y demás. ¿Qué sucedió? Bueno, se presenta el abogado con esto y simplemente es una presentación con los antecedentes. Entonces, ¿el juzgado qué hace? Traslada o hace vista de ese pedido y hay posibilidades que lo reconozcan o no. Lo que pasa es que tiene que ser expresa, tengo que reconocer expresamente la legitimación de ese crédito, en este caso es una obligación de hacer porque simplemente bastaba escriturar, y tiene que ser unánime. Entonces me recuerdo en uno último que yo tuve, eran personas menores de edad, lo cual tenía que intervenir los asesores, y una de las madres en representación de su hijo menor de edad, que era el último de los niños que había tenido el fallecido, se oponía.
no decía que no era la firma del causante, pero decía, no, ese crédito es ilegítimo porque en realidad le pagó mal, o mi marido estaba enfermo y lo engañó, es decir, las argumentaciones que fuera. Basta con que uno de los herederos se oponga para que ese abogado, bueno, ese acreedor directamente tenga que hacer la acción de escrituración, en este caso del abogado que yo les cuento, pero tiene que hacer la acción declarativa necesaria para exigir el reclamo. Una de las cosas que yo veo distinto entre el Código Procesal de Córdoba y el Código Civil es que no distingue, fíjense, no distingue la ejecutoriedad o que puede tener el crédito, porque fíjense, artículo 2357, dice, los herederos pueden reconocer, es decir, no los obliga a que lo hagan, a los acreedores del causante que solicitan la declaración de legítimo abono de sus créditos. Emitida tal declaración por el juez, o sea, yo tengo que resolver si se da una situación de legítimo abono, el acreedor reconocido debe pagar según el orden establecido en el artículo que sigue. A falta de reconocimiento expreso y unánime de los herederos, el acreedor está facultado para deducir o continuar, si fuera la situación, las acciones que le corresponden. Entonces, ¿qué sucede? En algunos códigos procesales, no sé cómo será ya en Santa Fe, nosotros en el código procesal nuestro sí está el crédito documentado con un título que trae fuerza ejecutiva o una sentencia en condiciones de estar ejecutoriada o fue reconocido por escritura pública de una manera fehaciente o en otro expediente por parte del causante la legitimidad del crédito, eso da espacio para exigir el pago directamente al juez. No corresponde girar, digamos, visto, traslado a los herederos. Esta nueva forma nos obliga a modificar la práctica que nosotros teníamos. Es decir, si el abogado venía con una sentencia, con una certificación, que ya estaban los honorarios en un juicio donde el condenado al pago era el causante, nosotros no íbamos a desconocer la legitimidad de ese crédito, directamente mandábamos a pagar. Si había fondos en el banco de depósitos judiciales, directamente hacíamos el pago. Acá, de la manera que está redactado el nuevo código de fondo, y obviamente que es aplicable a todos los juicios que están en trámite con independencia de la fecha del fallecimiento, entonces nos encontramos con que se vuelve un poquitín más engorroso de lo que antes era en algunos códigos procesales. ¿Qué garantías patrimoniales tengo? Bueno, decíamos pedir el legítimo abono, puedo pedir las cautelares, que esto ya lo referí, y puedo incluso, que esto es importante, que ya estaba en el código anterior, puedo oponerme al pago de otra creencia o a la entrega de los bienes, que en el caso de los letrados, en el Código Arancelario de Córdoba, siempre que se va a hacer una adjudicación, una inscripción, una orden de pago, estamos nosotros obligados a hacer a correr vista a todos los letrados que hayan intervenido. Entonces, en realidad, cuando se presenta otro acreedor, incluso los que no son letrados, yo no sé por práctica, pero ningún juez de la sucesión va a liberar fondos sin antes ver que todos los que se han insinuado presten conformidad para que se pueda hacer el pago sin ningún, digamos, nulidad o cuestión que pueda traer más adelante alguna cuestión entre los propios acreedores. ¿Qué preferencias de pago tengo frente a los otros? Bueno, si son deudas y cargas, esas cobran antes que los acreedores del heredero, o sea que eso está bien clarito en el 2316. ¿Qué ocurre si la sucesión es insolvente? Bueno, yo puedo pedir, si soy el heredero, el concurso, de manera que digo, vengan, ahí es distinto porque ahí ya hay un plazo para que se presenten los acreedores y todos combinen y lleguen a un acuerdo con los herederos para ver cómo se van a pagar los créditos, y en el caso de los acreedores ellos directamente pueden pedir la quiebre, esto está en el 2360. Todas las que tienen marquitas azules es de jurisprudencia, yo los voy a saltear. Entonces, un poco redondeando, la aceptación con beneficio de inventario no existe más, se sustituye por la responsabilidad limitada, se sustituye la separación de patrimonios que existía antes por una preferencia del pago que es a favor de estos acreedores del causante y de los legatarios, y el legatario universal o heredero sí o sí responde por las deudas del causante con los bienes que recibe o con su valor en caso de que los hubiera enajenado, ya vamos a volver. Y el legatario va a responder en la medida que reciba algo por el valor
de lo que ha recibido. Vamos a ver acá qué cuestión quería ponerte acá en detalle, porque hay cosas que ya las he ido diciendo. Bueno, esto ya es cosas que yo ya les he ido anticipando, así que la voy a saltear. Entonces, ¿qué bienes componen la herencia? Hace un rato decíamos sobre qué bienes nosotros podemos agredir. Bueno, primero y principal, no todos los bienes del muerto componen su herencia. Hay valores, hay derechos que no están dentro de lo que es transmisible. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos un viudo que ejerce un derecho real de habitación o un conviviente, es importante recordar que ese inmueble, por más que esté afectado con ese derecho real, esa situación es inoponible al acreedor del causante. Primera situación. Salvo, y ahí es donde viene la cuestión que se va complejizando, salvo que se trate de la vivienda protegida del 456. Ustedes acuérdense que en el régimen patrimonial primario, las deudas que han nacido con posterioridad a la celebración del matrimonio tienen esta protección especial cuando se trata del hogar conyugal, o en el caso del hogar convivencial, cuando la unión convivencial es registrada del 522. Entonces, ahí vamos a tener que ver cuál es el bien que queremos agredir, que no se trate de la vivienda, o de última tendremos que soportar el cuestionamiento. ¿Por qué? Porque es una regla que tiene una excepción tan laxa que en el fondo no se sabe muy bien si protege o no a la familia. Acuérdense, el 456 nos dice que será inejecutable la vivienda por los créditos que han nacido con posterioridad a la celebración del matrimonio, salvo que haya sido por ambos cónyuges, que es lo que pasa en un 90% de las veces con las entidades bancarias, o por uno con el asentimiento del otro, lo cual en cierta manera nos hace preguntar qué pasa con los asentimientos tácitos. O sea que cuando hablamos de los bienes que podemos afectar, tenemos que tener en cuenta estas situaciones. ¿Qué bienes quedan excluidos? Bueno, los que no están en la garantía común, por ejemplo, los sepulcros, ahí les puse el 744, y cuando está la vivienda afectada, el régimen protectorio, ya sea el de bien de familia o la afectación especial del 244 y siguiente. O sea que antes de entablar cualquier situación tenemos que verificar bien cuáles son los bienes que vamos a agredir, porque te digo lo que nos ha pasado en la práctica, muchas veces tenemos embargos que se toman porque el registro los toma igual, aunque lo tengas anotado como bien de familia, avanzan con la posibilidad de ejecución, y nos encontramos que cuando el martillero trae el informe judicial preparatorio de la subasta, ahí nos encontramos que está afectado con un régimen de bien de familia, o sea que todo lo que se trabajó no tiene ninguna utilidad. Lo que tiene que hacer en tal caso es pedir la desafectación de esa protección legal por estar en alguna de las excepciones que prevé el mismo sistema, ¿sí? ¿Qué bienes no componen la herencia que a veces nos complican? Bueno, las indemnizaciones por seguro de vida o accidentes personales y demás, todo eso no está dentro de lo que se transmite a los herederos. Tampoco está, y esto es importante, los bienes que ya habían salido del patrimonio del causante por donación a terceros o a herederos, sean o no legitimarios, los bienes donados no responden por las deudas del muerto. Sí podemos afectar los frutos naturales y civiles de estos bienes. ¿Por qué? Porque imaginemos que el muerto tenía un local comercial que tiene un contrato vigente, importante, me recuerdo unos cuantos que tuvimos así, en pleno centro. Bueno, todos esos valores de las rentas que representaban esos bienes se van incrementando a la masa indivisa, que es la que va a servir para pagar las deudas del causante, sean frutos naturales o civiles, devengados con posterioridad a la muerte, si bien no integran lo transmitido, porque eso no lo tenía el muerto cuando se murió, pero sí integran la masa indivisa que va a ser garantía para los acreedores. Bueno, el nuevo código permite, fíjense, antes incluso de aceptar la herencia, le permite
al pariente, vamos a ponerle así, o al sucesible, vender o enajenar las ropas, digamos, los bienes muebles, las ropas del causante, algunos títulos, es decir, algunas cuestiones que no tienen valor comercial, valor patrimonial, pero también le permite percibir las rentas de, que se están devengando sin que eso signifique aceptar la herencia, siempre y cuando el valor que haya recibido lo use para pagar créditos urgentes, gastos de sepelio, es decir, para pagar gastos de la última enfermedad, para pagar el alquiler de la casa donde vive la familia. ¿Eh? Entonces, en definitiva, hay una posibilidad de recibir bienes y a su vez hacer pagos incluso antes de aceptar la herencia. Si quedara dinero, todo ese dinero lo tengo que depositar en un escribano, si no inicié todavía la declaratoria, o en el mismo juicio de la sucesión que quede para engrosar la masa. O sea, no puedo yo, digamos, adicionarlo a mi patrimonio, sino una vez que hago esta administración provisoria, tengo que hacer el depósito del saldo a la orden del juez de la sucesión. Entonces, el producido de la venta de los bienes perecederos de conservación costosa o que se desvalorizan, una vez que lo recibo, lo tengo que depositar. En los códigos procesales, al menos en Córdoba, estaba la posibilidad justamente de pedir autorización al juez cuando se trataba de estos tipos de bienes. Lo que ha hecho el nuevo código es decir, ni siquiera vaya el juez, directamente vaya, venda, acredíteme que, bueno, se le están pudriendo los granos, y en definitiva, o que es costoso, es decir, de pronto tengo una caja de seguridad que tenía mi abuela, donde hay 3 o 4 cosas que las puedo guardar yo sin ningún problema, incluso con la conformidad de mis coherederos. ¿Para qué voy a seguir manteniendo la caja de seguridad si no tengo nada que resguardar? Bueno, doy de baja la caja de seguridad, todo ese tipo de cosas las puedo hacer incluso sin que eso signifique aceptar la herencia, siempre que el saldo lo deje en la escribanía o en el mismo juzgado. Les decía, los bienes donados a los herederos cuyo valor se colaciona no están incluidos en esta responsabilidad limitada, es decir, no integran la herencia, son de propiedad del donatario y solo como se colaciona el valor en la masa partible, pero una cuestión entre los legitimarios. Ahí el acreedor no tiene nada que hacer. Los bienes que vuelven al legitimario por reducción están incluidos en la masa partible, pero tampoco responden por las deudas de la sucesión. Sí me queda la duda, yo acá te pongo esto, después vos me contás, Jerónimo, qué es lo que pensás, pero a mí me queda la duda si los bienes que vuelven por reducción no deben responder por las cargas, porque yo digo, a ver, ha pasado, no es un caso común, pero ha pasado que muchas veces por esta pelea entre la familia encontramos que tenemos que designar un partidor ajeno a las partes, tenemos que designar un administrador de la hacienda, tenemos personas incluso ajenas por sorteo de la lista del colegio, y ellos tienen derecho, de hecho lo dice el nuevo código, a una remuneración. Cuanto más extenso es el tiempo de indivisión, más honorarios se generan al administrador. Y el trabajo del administrador no es sobre el saldo, sino sobre el volumen que maneja. Entonces nos ha pasado, diría que es excepcional, pero me acuerdo de una panadería en donde los honorarios del administrador estaban en función de la cantidad de trabajo, es decir, la cantidad de horas hombre que le significaba a él esa administración. Pero a veces quedaba sin liquidez. Entonces, ¿quiénes son los que generaron esta necesidad de esta persona que trabaje para la sucesión, en beneficio de la sucesión? Son los propios herederos. Entonces yo tengo esto, ya les aclaro que es una opinión exclusivamente personal, pero hay algunas cargas que nacen con motivo de la sucesión, pero que no se limita a responder los bienes del muerto, sino también los propios herederos, que son los que con su indefinición, con su pelea, han terminado generando
estos gastos. Entonces, si la sucesión es insolvente por lo que fuere, de pronto no quiere decir que el heredero no deba nada, que es un poco también lo que sucede con los honorarios, es decir, de pronto a ustedes los contratan para hacer un juicio sucesorio, para la declaratoria y demás, y bueno, por una razón u otra se va volviendo más lento, más complejo, o se estira en el tiempo la partición, y en realidad quien los ha contratado es su comitente. Entonces, ustedes están legitimados, me parece a mí, por el contrato de servicios, está perfectamente legitimado para ir contra los bienes del comitente, para pagar, para exigir el cobro de sus honorarios y no esperar la partición. Pero bueno, es un tema delicado que nos ha pasado en varias situaciones así, o sea, hacerles entender a la gente que su pelea resultó costosa, y si cambió varias veces de abogado, bueno, el abogado va a tener que recibir su retribución por el trabajo que hizo. Raquel, un comentario. Nosotros cuando tenemos una regulación en una sucesión y puede llegar a ser una cuestión vidriosa, si la regulación de honorarios no dice a cargo de quién es, se entiende que es a cargo de la sucesión. Entonces, para evitar esas situaciones, uno pide una aclaratoria, ¿sí? Cuando sea una situación vidriosa. En cuanto a la cuestión puntual, yo aplicaría el artículo 2358, que establece ese orden de preferencia del cual ya he hecho mención. Primero se pagan las cargas, luego las deudas, se cubre la legítima y finalmente se pagan los legados. En ese artículo se encuentra condensado el orden de prelación, porque incluso hace una remisión a la ley concursal. Ese sería el criterio que en principio yo estoy de acuerdo y se está aplicando. Vos sabés que ¿qué es lo que sucede? Por supuesto son situaciones excepcionales. Vos normalmente los honorarios los fijas en un porcentual, o sea que en definitiva lo más seguro es que no, digamos, acapare toda la herencia. Pero nos ha pasado en situaciones, por supuesto, excepcionales, pero donde el propio encono de la familia ha empezado a generar incidentes, cuestiones, o de pronto nombramos varios partidores porque uno no termina, el otro sigue. Yo en las causas que llevo yo les agarro las riendas y trato de que eso no se genere, pero de todos modos me ha pasado en juicios que de pronto venían con otra idea de dejar que las partes hagan y así. Entonces, una casa que al principio de la sucesión por ahí estaba en buen estado, después de 10 años de litigio no valía nada. Entonces me encuentro con que lo arrematan, no alcanzan a pagar, como decís vos, las cargas de la sucesión que tienen un primer lugar, las deudas directamente no se paga nada, y encima el heredero se queja porque el abogado le sigue cobrando sobre otros bienes. Y en realidad yo siempre digo, a ver, discúlpeme, usted viene peleando hace 10 años, le ha pedido que este trabajo profesional lo haga, no midió el costo de la pelea, porque en definitiva de eso se trata, y el trabajo profesional está. Por eso, que está bien lo que vos me decís en el orden, pero si voy a esto, si alguna carga de aquellas quedar insatisfecha, guarda que tenemos que definir si está el heredero personalmente obligado, sea por ser en beneficio común, o sea por ser el comitente. O sea, en definitiva, es un supuesto excepcional, sería la imposibilidad, digamos, la falta de solvencia para incluso afrontar la totalidad de cargas. Me parece que esa sería la inquietud, que yo te la dejo así como una advertencia, por decir, porque en realidad es todo un tema. Bueno, un poco, que es lo que vos me planteabas recién, no sé cómo ando de tiempo, el 2280 es el que establece esta regla. Desde la muerte, los herederos, fíjense, acá habla de los herederos en plural, o sea que estamos hablando del conjunto de herederos, tienen todos los derechos y acciones de aquel de una manera indivisa, con excepción, bueno, los que no son transmisibles, ya lo dijimos, y continúa en la posesión del muerto. En principio, y esto de en principio, apunta a la posibilidad de una responsabilidad ilimitada. Responden por las deudas del causante, fíjate, acá no habla de las cargas, por las deudas, con los bienes que reciben o su valor en caso de haber sido enajenados. Es decir, cuando de pronto todos de común acuerdo, porque los autorizó el juez, venden un bien, el acreedor no se había presentado todavía, bueno, ese acreedor tardío puede ir a cobrar
sobre el valor que representó esa enajenación y hasta ese valor respecto de los bienes de los herederos. Era distinto en el Código Civil, por esto que referíamos hace un ratito de la división de los créditos y demás. Entonces, me parece que es lo que vimos temprano, no vamos a detener en esta filmina, porque ya lo anticipábamos recién. Fíjense el 23:17, parece que estuviera en contradicción con el que les acabo de leer, porque dice, el heredero, ahí habla en singular, queda obligado por las deudas y legados de la sucesión hasta la concurrencia del valor. Pero no habíamos dicho que eran los bienes. A mí me parece que este parrafito se refiere a cuando es un único heredero, entonces ahí es la concurrencia hasta el valor. En caso de pluralidad de herederos, que es la situación que prevé la segunda parte de este artículo, es cuando ellos responden con la masa hereditaria indivisa, porque es justamente cuando hay pluralidad de herederos, cuando hay masa hereditaria indivisa. En el otro caso de un único heredero no hay masa hereditaria sin dividir. La responsabilidad limitada es la que antes decíamos, responsabilidad intravires con los bienes en cum viribus, así se llamaba, o con el valor de los bienes pro viribus, pero sería la regla, una responsabilidad limitada. Y la ilimitada, más allá de los bienes o del valor, es cuando hay una situación de sanción, que era esto que prevé el 23-21. ¿Cuál es el límite que tiene esta responsabilidad? Si nosotros hay una situación de pérdida o deterioro de los bienes de la herencia, se disminuye el activo con que nos vamos a poder cobrar. Si aumenta el activo porque se anexan frutos civiles, aumentos naturales, a eso se aumenta el activo, o sea que se va a ampliar la masa de bienes respecto de los cuales yo voy a poder cobrarme. Pero no puede dirigirse el acreedor directamente sobre los bienes personales. Entonces te cuento lo que a veces nos pasa. En el mismo sucesorio, el abogado ya sabe que va a ser insuficiente. El abogado, me refiero al representante de un acreedor, sabe que puede ser insuficiente los bienes porque conoce que los ha enajenado o los ha cedido de una u otra manera. Entonces, a veces concurren y nos piden embargo. En el mismo proceso sucesorio nos piden embargo sobre bienes del heredero. Nosotros por regla le decimos, no encontrándose a nombre del causante, a lo solicitado no al lugar, o explique cuáles son las razones. Entonces yo, para poder en el sucesorio ir en contra de bienes que están a nombre del heredero, voy a tener que explicar cómo es que el heredero adquirió eso, o porque se dio y recibió parte con ese dinero compró otro bien. Tengo que darle, digamos, lo que es la verosimilitud del derecho para que el juez pueda ordenar, siempre contra cautela, pueda ordenar una afectación directa al patrimonio del heredero. Si no, se la rechazamos. Responsabilidad limitada hasta el valor, bueno, esto que refería recién. Cuando ya se entregaron los legados, yo puedo ir contra el legatario, cuando ya no hay más bienes de la herencia. Estos acreedores pueden impugnar el avalúo o el inventario, es decir, ellos pueden plantear la situación. Bueno, esto que vos me referías hace un ratito, el 2358, también está la misma regla. Los acreedores por deudas y por cargas, ahora que estamos viendo las deudas, está señalado con rojo la palabra deudas, pero igual la vamos a ver cuando vemos las cargas, ellos tienen preferencia sobre los acreedores de heredero. Esta es la regla clara de la limitación. ¿Cómo es el procedimiento de pago? Bueno, si están los herederos lo pueden pagar ellos, y si hay un administrador designado, la obligación del administrador, que es lo que vos me referías recién, es que debe pagar a los acreedores que se han presentado. O sea, en el fondo el sistema sigue siendo el mismo, el pago se va a hacer a medida que se presenten. Lo que pasa que con quiénes voy a hacer la preferencia, es decir, entre quiénes tengo que elegir a quién le pago primero, a quién le pago después, es respecto de aquellos acreedores que concurren en la presentación. Entonces, yo no tengo un plazo para presentarme, pero si se presentan todos dentro de ese plazo de 30 días o más adelante, pero todavía estoy en la etapa de liquidación, yo, administrador,
o partidor, porque puedo separar bienes para pagar, sí o sí tengo que seguir el orden previsto por la ley de concurso, que un poco es lo que vos me referías recién. Si todos los acreedores se han presentado, entre los que se han presentado tengo que aplicar las preferencias de pago. No hay insolvencia, porque no estamos hablando de un concurso o una quiebra, sino simplemente es establecer un orden. Pero un orden entre quiénes, entre los que concurren. Quiero decir, si no hay concurrencia, no tenemos que aplicar ninguna preferencia de pago. Puede ir por legítimo abono o no, se presenta la sucesión y si es el único acreedor que se presenta, directamente estamos obligados a pagar, ¿ah? En la medida que esté reconocido el crédito y si no tendrá que hacer la acción ante el juez de la sucesión. Entonces yo ahí le armé una especie de esquema básico, obviamente que tiene sus ajustes, pero esencialmente el orden sería, primero te dan las cargas, después las deudas, después los legados y los herederos. Siguiendo lo que siempre dice el doctor Ferrer, primero se paga y luego se hereda. En cierta manera, primero se paga y luego se recibe, esa sería la idea para tener en cuenta. Quedó muy chiquito, la verdad, no sé si ustedes lo alcanzan a ver, pero un poco va planteando esto que yo les vengo diciendo, es decir, cuáles son los derechos que yo tengo. Si es una carga, lo soporta la masa indivisa, ello incluye gasto de justicia, administración de la masa, partición, liquidación hechas en beneficio común, los honorarios del abogado todo por trámite de beneficio común, el martillero, el tasador, eso lleva mucho dinero en el medio y eso apuntaba a lo que te decía hace un rato sobre esto de pelearse y que se mantenga la pelea sin ningún sentido. Pero se deben respetar los privilegios especiales. Entonces, si vamos a la ley de concurso, tenemos algunas situaciones, por ejemplo, cuando se ha hecho mejora sobre una cosa o el derecho del retenedor, es decir, hay que dirigirse sí o sí antes de pagar cualquiera de esas cargas, me tengo que dirigir a ver qué establece frente a la concurrencia la ley de concursos. Todas las cargas se van generando durante la indivisión. Entonces ahí tenemos la remuneración del administrador, la remuneración del albacea, la duración de la indivisión va a depender de la voluntad de los herederos, es decir, si hay posibilidad de terminar antes, bueno, cuanto mejor sea, cuanto más demora la partición, más gastos se generan. Los acreedores por cargas pueden oponerse al pago de las deudas de los legados, que es un poco esto que yo les refería. Luego se pagan las deudas. ¿Quién incluyen los frutos de vengados? Deben pagarse primero las cargas. ¿Y qué sucede si no están determinadas? Bueno, hay que prever una parte de los bienes para considerar cómo ellas queden satisfechas. Se debe hacer el pago a medida que se presentan y se concurren, como dije recién, aplicar las preferencias de pago. Yo puedo optar por el legítimo abono, pero es una opción, es decir, no necesariamente tengo que ir por esa vía, pero me parece que no hay que desecharla. Si no son deudas exigibles o que estén líquidos, tengo que separar bienes para abonarlo, y el acreedor tardío, como decía recién, comparece después de la liquidación y la partición, él puede cobrar sobre los bienes adjudicados al heredero y recuperarse contra el legatario. En comparación con el código anterior, tenía antes 3 años para ir contra el legatario, era bastante extenso, ahora lo ha reducido a 1 año en esta tónica de reducir los plazos, o sea que desde que el legatario recibió el legado, porque a él le pagaron bien pensando que no había este acreedor, ese acreedor puede ir contra el legatario para que con los bienes que recibió gratuitamente se quede saldado su crédito, o aunque sea parcialmente. Después que se pagaron las cargas, las deudas, se entregan los legados que, si no son inoficiosos, los soporta la porción disponible. Y el orden de pago en función de las preferencias que establece el mismo causante, primero los preferidos en el testamento, después el legado de cosa cierta y así. Los herederos van a recibir en la masa partible, ahí están incluidos los bienes que se hayan subrogado, los acrecentimientos, y reciben recién el saldo una vez que se hayan abonado todos los demás, que es un poco lo que ya hemos dicho. Esto voy a saltear
esta fílmina, porque en definitiva es lo que hemos ido anticipando. Respecto al legado de universalidad, que creo que puede llegar a ser importante cuando se trata de un negocio o de algún establecimiento que ya está armado, entonces se puede hacer un legado de universalidad y ahí se le puede, digamos, aplicar a los bienes que integran esa universalidad el propio pasivo, como si fuera un fondo de comercio, por ejemplo. Entonces el legatario está obligado a pagar las deudas que se vinculan con esa actividad hasta el valor de los bienes recibidos. Pero eso no quiere decir que los acreedores no tengan la posibilidad de ir contra los herederos, contra todos los bienes de la masa indivisa. Bien, los acreedores por las cargas de la sucesión, esto que estuvimos hablando recién, son los créditos que han nacido con posterioridad a la muerte, pero como motivo de la sucesión. Hay otros créditos que nacen después, por ejemplo, créditos entre herederos, que tienen que ver, digamos, es la indivisión la causa, pero no es la transmisión la causa. ¿Me explico? Ya vamos a volver sobre eso si nos da el tiempo. ¿Cuáles son las cargas típicas que ya estaban enumeradas en el código anterior también? Los gastos de la última enfermedad del causante, los gastos funerarios, los gastos de conservación de los bienes indivisos, depósito, manutención, el remate, los martilleros. ¿Qué pasa con las expensas comunes, por ejemplo? Bueno, si son devengadas después de la muerte, no hay duda que el juicio es atraído y entra dentro de lo que se llama gasto de conservación. Igual nos pasa con los impuestos sobre los bienes de esa sucesión devengada después de la muerte. Si son por, digamos, devengadas antes de la muerte, son deudas del muerto, entonces nos preguntamos si puede tener el tratamiento de cargas, porque en realidad puede entrar como un gasto de conservación. Yo entiendo que podemos darle el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque si bien técnicamente el momento en que nace es diferente, el muerto ya las debía cuando se murió, en el fondo, el riesgo que se genera en no pagar una expensa, que supone la posibilidad de ejecutar el peaje, o no pagar los impuestos, en donde el fisco está ávido de ejecución, en definitiva nos obliga a tratarlos y a considerarlos de una manera privilegiada. Y sobre todo, si tenemos en cuenta lo que dice la ley de concursos, en donde no distingue la fecha en que se devengó para generar un privilegio especial en el caso de los impuestos, por ejemplo. También es una carga, como dije hace un rato, el administrador, los honorarios de beneficio común. La preferencia de cobro, que es lo que vimos de cobro recién, que es lo que vimos recién, igual que el anterior. Y completa este 2358, completa el 2384, dice los gastos, bien clarito, los gastos causados por la partición o por la liquidación y los hechos en beneficio común se imputan a la masa. O sea que sí o sí, cuando nosotros, si no se han saldado, cuando hacemos la partición tenemos que imputar, es decir, poner, deducir ese valor del valor de los bienes que hemos enumerado en el activo, o separar bienes para pagarlo, o una hijuela de bajas, o que los acreedores presten conformidad, a veces pasa así, pero de alguna manera tenemos que definir eso antes de, digamos, establecer la partición y la distribución de los bienes. No son comunes, y bueno que lo diga en el código de fondo, los gastos o trabajos innecesarios, pedidos desestimados y los que deben ser soportados exclusivamente por los herederos. Yo ahí en una de las citas de jurisprudencia te puse unos honorarios que eran por una acción de petición de herencia. En realidad, la acción de petición de herencia estaba favoreciendo a ese heredero que pretendía ser reconocido como heredero y que le entregaran su parte de los bienes una vez que obtuviera el reconocimiento. Esos honorarios no son de beneficio común, son de beneficio exclusivo del heredero omitido, del heredero real. O sea que me parece oportuno este artículo como para dejar las cuestiones saldadas. Yo voy salteando esto que son la cita de jurisprudencia, total yo ya te lo facilité para que vos lo tengas presente. Entonces, como conclusiones, la concurrencia de acreedores
supone que varios se han presentado a cobrar del mismo tiempo. Entonces, en ese momento es donde se ejerce o es útil hablar de una preferencia de pago entre los acreedores del causante. Para las cargas no hay duda, porque lo explicita el mismo artículo, y debemos recordar que esa preferencia puede ser por una prelación temporal o por ser una carga o por tener un privilegio general o especial conforme a la ley de concurso. Yo acá te señalé que el primer embargante que tiene una preferencia ahora en el código de fondo no puede generarle una preferencia temporal respecto de otros acreedores, porque eso solamente se puede ejercer en ejecuciones individuales, es solamente oponible a otro acreedor común en procesos individuales, o sea que acá no tendría ninguna chance de tener éxito. Bueno, ¿cómo estamos de tiempo, Jerónimo? Yo estoy hablando como loro y no sé si estoy bien. No te escucho. Ahora sí. No, digo que estamos con tiempo cumplido porque es hasta las 12:30, pero no obstante te escuchamos. Si vos querés ir redondeando así o por demás de clara, estamos como atrapados. Así que nos agrada no, muchísimo. Lo que pasa es que yo me entusiasmo diciendo. y ni me doy cuenta. Sí, no, y muy claro, incluso veo que has hecho unas filminas con muchísimo contenido, es muy interesante realmente. Así que te seguimos escuchando. Bueno, yo como te las he dado con todo gusto, vos la manejas, acá no voy a tratar, voy a sortear, digamos, las reglas de la ley de concursos y quiebras, Perfecto. pero un poco la idea es que lo tengamos presente, porque cuando hay que decidir, y bueno, se vuelve complejo, ¿ah? Claro. Yo acá, esto simplemente es la lectura. El legítimo abono, que ya lo dijimos en el 2357, que necesitamos que sea expreso y unánime. Y en el caso, esto sí me olvidé decirle, si por casualidad los herederos no quisieran contestar nada, ese silencio no se puede usar para darlo por reconocido. Entonces, por eso digo que no es una demanda, es una presentación. Yo me insinúo, esto es lo que yo estoy pretendiendo cobrar, se avienen o no. Si se avienen todos de común acuerdo, pero tiene que ser expreso. Me acuerdo que en ese juicio que te conté de los menores, había dos abogados, uno de los abogados era medio así de esos que dicen poco y quieren digamos que nosotros adivinemos el parpadeo, como le digo yo. Entonces le digo, mire doctor, le ponía, cumpla expresamente, presta o no conformidad con la obligación de escriturar que le están reclamando. Obviamente su estrategia era dilatar e investigar qué legitimidad había en el origen de esa dación en pago, y era respetable, había menores de por medio. Te cuento que puse varias audiencias 58 y la verdad que fue todo muy bien, todo el mundo tiene títulos ahora y se dejaron de pelear. Pero es importante que como no es una demanda, no hay sanción de costas, es decir, no prestan conformidad o no dicen nada, seguimos adelante y vos acreedor, sí o sí tenés que hacer o continuar la acción declarativa, sí o sí. Bien. El acreedor tardío, esto ya está, y me queda, creo yo, el pago de legatarios, que es en definitiva bastante sencillo, siempre con el mismo 2316, que nos da el pago de los legados, que era lo que hace un ratito yo les anticipaba. Primero vamos a pagar los que tienen preferencia otorgada por el testamento, luego los de cosas ciertas y determinadas, otro tipo de legados, y si no alcanza esa porción disponible que se hubiera preestablecido, a prorrata. Hay una cosa que es importante, que es tener en cuenta que si los herederos, por las razones que fuera, ellos no defienden su legitimidad, es decir, no plantean la acción de reducción como es disponible, no puede el juzgado, esto te digo por otras prácticas, me acuerdo de un expediente que la estaban llevando en mi juzgado y de pronto me encontré con esto, no puede el propio juzgado presumir una lesión. Entonces, simplemente a noticiar que se va a pagar, me acuerdo que era un producido de una subasta, eran legados de cantidad a varias organizaciones israelitas. Bueno, producido de subasta, le pagamos las cargas, pagamos el martillero, pagamos los gastos de adicto, todo eso, y el remanente
que era para estos legatorios de cantidad, se anotició que se iba a pagar. Si la heredera, que era la cónyuge, no cuestionaba la oficiosidad de esos legados, el juzgado no tenía por qué demorarle la entrega al legatario. Bueno, los supuestos de responsabilidad ilimitada, y ahí nomás creo que con esto ya voy terminando, si mal no recuerdo, es cuando no hace inventario en los 3 meses desde que lo intiman judicialmente, oculta fraudulentamente los bienes de la sucesión, omitiendo la inclusión en el inventario, y acá viene un problema, porque respecto del dinero, las alhajas, los cuadros de firma, o te diría, por ejemplo, yo pienso en mi mamá, los muebles antiguos que vienen desde varios abuelos y varias generaciones atrás, que ahora ya son de museo, de pronto no incluirlos en el inventario es en definitiva una ocultación. Lo que hay que ver es si realmente es fraudulento, es decir, con el objetivo de no pagar. Ahí ese margen da para que se acredite de una u otra manera cuál fue realmente la buena o mala fe del heredero. La sustracción de esos bienes, que eso también genera la imposibilidad que se le adjudique al heredero esos bienes, o la exageración dolosa del pasivo sucesorio, que esto suele darse, no mucho, pero con la creación de títulos de crédito que en realidad son sin ninguna causa. Este tema, si te parece, el tema de la enajenación de los bienes de la sucesión. En el sistema anterior, yo para no tener la posibilidad, es decir, la eventualidad de perder el beneficio de inventario, todos sabíamos que sobre todo si se trata de bienes inmuebles había que pedir la autorización judicial. Que el juez, ¿cómo la hacía? Y decía, bueno, ustedes son los herederos, el título está a nombre del causante y no tengo ningún acreedor que se ha presentado, le pregunto a las cargas, le pregunto a los gastos de pago preferente y autorizo, ¿sí? O eran de conservación costosa, perecedero, es decir, había supuestos preestablecidos en los códigos de procedimiento donde el juez lo autorizaba a los herederos a vender. Acá, los herederos pueden vender sin autorización judicial, si están todos de acuerdo, y el dinero que reciben, es decir, el precio es conveniente, y depositan ese dinero o lo ingresan a la masa. Es decir, ¿dónde va a estar la discusión? Y entre dos omisiones, o porque no ingresen a la masa y lo ingresen a su propio bolsillo, sabiendo o debiendo saber que hay acreedores o cargas para pagar, o que el precio no sea conveniente. Cualquiera de las dos situaciones nos genera la posibilidad de discusión. No hay que eludir señalar la posibilidad de fraude, pero bueno, no es tan fácil acreditarlo, sobre todo cuando no se sabe si el heredero sabía. Entonces, yo podría intimarlo, por eso es importante esta insinuación. Hey, no te hagas el tonto que tu papá me dejó debiendo esto y yo estoy acá. Me parece que la insinuación es importante. Y la preferencia de pago, bueno, cuando la responsabilidad es ilimitada, los créditos del heredero, es decir, los créditos por acreencias personales del heredero que hayan nacido antes de la muerte, se cobran primero que los acreedores del causante. Y respecto de los créditos nacidos con posterioridad a la muerte, concurren los acreedores del causante, los legatarios y los acreedores herederos a prorrata, es decir, de manera proporcional a la importancia de los créditos. Bueno, esto ya lo hemos señalado, y yo, si te parece, me quedaría acá, porque si no, yo sigo hablando, no, te voy a dejar sin almuerzo. No, está perfecto. Parece que sería bueno ahí. Está, primero, Raquel, excelente exposición, muy bien desarrollada, muy completa. Yo creo que nos hemos llevado un panorama completo, ¿sí? Y una de las cuestiones que estoy viendo en el chat es si podemos compartir este material, que me lo están pidiendo. Sí, ¿Es posible, Raquel? Sí, bueno. Yo, mira, desgraciadamente por cuestiones de tiempo, no lo terminé como me gustaría,
pero está de ya perfecto. sí, lo que le sea útil. Yo lo único que pude hacer es una consulta advertiles en la ley online, pero en Rubinsal Consoni, que es el que más usan ustedes, o en la parte nuestra, acá en Justicia de Córdoba, no me dieron los tiempos para hacer una consulta como para llevarte cosas nuevas, porque es re poco lo que hay con el No, está código muy bien. nuevo. Entonces, con esa advertencia de ya sí lo que necesites, y yo te digo agradecida por la oportunidad de poder hablar de lo que me gusta, te digo Muy la bien. verdad, porque es así. Muchísimas gracias, Raquel. A ver, una mera cuestión, porque, como bien decís, nosotros tratamos en la medida de lo posible, nos hemos extendido, nobleza obliga, pero tratamos de ponerle un marco y un límite, porque muchas veces nos enganchamos. Por ejemplo, una pregunta concreta que vi allí por el chat y que en más de una ocasión nos generan situaciones. Por ejemplo, hay veces que tenemos situaciones en donde está concursada la persona y luego fallece, o la otra situación, que ya fallecido empezamos a ver un desequilibrio entre activo y pasivo y se concursa. Una de las usanzas que se tiene acá en la mayoría de los juzgados es pedir un informe al registro de procesos universales si hay concurso de sucesiones. En un principio, nosotros decimos que no hay un fuero de atracción que atraiga más que otro fuero de atracción. Claro. Pero, ¿cuál es la posición que tienen ustedes, Raquel? Mira, nosotros hacemos, vos viste que en Córdoba tenemos, en Capital, tenemos separada la competencia sociedades y quiebras, está en otros juzgados, que son civiles y comerciales, pero están afectados especialmente en eso. Nosotros en ese caso, todo lo que es el concurso de la sucesión lo lleva el juez de quiebras. Bien, No por lo más que sea hacemos anterior nosotros. o posterior, va Anterior o allí. posterior, ¿por qué? Porque si es anterior, nosotros directamente lo que hacemos es la declaratoria de herederos y le hacemos saber al juez que los herederos son fulano, mengano y sutano, simplemente para identificar subjetivamente quienes tienen legitimación para presentarse allá. Pero como ya está desapoderado, si es quiebra, todo eso lo manejan ellos. Y sobre todo para no superponer gastos, porque Claro. si no te encontras que tenés un inventariador acá, otra, no tiene sentido. Y en definitiva, lo que a nosotros nos importa es que se liquide, porque en realidad los herederos no tienen nada que recibir, que se liquide y se pague lo más posible. Que viste que en quiebras es todo un tema, que alguien, digamos, logre algún céntimo. Pero bueno, ponele que Sí, sea sí. así. Y sobre todo, ¿sabes por qué? Porque ellos, esto ya es una cuestión personal, porque en quiebras manejan mucho mejor que nosotros los privilegios laborales, porque en realidad, ¿cuándo se te va la quiebra? Salvo esos consumidores que, bueno, hubo una época que todo el mundo pedía crédito en todos lados y teníamos pequeños concursos de quiebra que lo único que le sacaba era un televisor de más que podía tener, no tenía sentido ni el costo. Pero en realidad en las pymes, que son muchas, y acá en Córdoba nosotros no somos la Cava ni Rosario donde está lleno de plata, Córdoba, salvo Manubén, que pasó la historia, el resto son personas que tratan de sobrevivir. Entonces, en estas pymes, el gran problema son los juicios laborales. ¿Por qué? Porque tenés un empleado de hace 20 años que lo acompañó el muerto, que no se le fue porque era fiel, y de pronto se encuentra peleando con la cónyuge o con la conviviente para tratar, pobre tipo, de sacar un mango, y lo único que tienen son la mercadería y nada. Entonces, todo eso lo manejan muchísimo mejor, con más solvencia, los jueces de quiebras y de concursos. Y si tuviéramos nosotros, como vos decís, si fuera una situación posterior, los mandamos allá. Siempre, obviamente, que no tengamos partición. Entonces nosotros nos quedamos con la primera etapa de declaración de herederos y todo lo que es liquidación del pasivo, directamente lo mandamos allá. Ahora, como lo hacíamos antes y ahora como lo dice expresamente, bueno, le podemos bien clarito ocurra. El drama es que te habla, fíjate, te habla de
desequilibrio patrimonial, y el desequilibrio patrimonial no es causa para concurso. O sea que ya entramos con ¿viste? Con las, te diría yo, las interpretaciones. Entonces, Y bueno, yo tecnicismos, tengo, que en más de una ocasión vos decís eso no es concursable, sí o no, y son situaciones claro, límites, sí, 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 ese es sí, un problema que no tiene sentido que lo haya puesto el artículo. Hubiera dejado, si se dan las condiciones, está habilitado, que lo dice la misma ley de concurso, que se puede concursar la sucesión, y entonces en definitivo hubiera sido un poco más tranquilo. Yo no sé si quisieron decir algo más, ¿ah? Pero bueno, si fuera solo desequilibrio, yo lo mando, el de quiebra me lo va a devolver, no te quepa la menor duda. O sea que perfecto. no se me ha dado la situación, pero de ya que por una cuestión de orden en el pago es mucho más conveniente que sean ellos que son los que tienen, digamos, la experticia. Sí. Y si hay, que nos ha pasado también, te digo, yo te digo nos ha pasado, no muchas veces, uno o dos, había un bien de familia, me acuerdo, yo no sé quién era el juez, me llamó y me dijo, Raquel, me sale, es un bien de familia, dice, yo acá no tengo nada que hacer. Entonces, lo que hicimos fue definir quién era el que iba a seguir usando, es decir, ya Claro, lo que era, pero la cuestión, digamos, registrar no la tocó ni él ni yo, está porque bien, hasta que no se me muriera el beneficiario, yo no tenía nada que hacer, y bueno, y quedó ahí, o sea, nunca partimos porque era lo único que tenía esta gente. Después clarísimo. nos quedamos. Ahí en una de las que te mandé de jurisprudencia, hay una muy linda que dice que los concursados eran los herederos, ¿sí? Ajá, Entonces, creo que ellos, le dice el juez del concurso, yo voy a sacar de acá, no me acuerdo bien exactamente cómo era el caso, pero fíjate porque hay uno que el juez de quiebra separa una plata para pagar los honorarios, creo que era así, los honorarios de beneficio común, por la cual esas personas habían obtenido la declaratoria de heredero, es decir, eran créditos de los herederos, pero eran cargas de la sucesión del muerto, que el muerto no era el concursado, sino eran los uno de los herederos. herederos. Entonces, le sacó una parte para pagar, obviamente, al abogado que había hecho la declaratoria de herederos. ¿Por qué? Porque a ellos les convenía que esos bienes ingresaran al concurso, ¿no es cierto? Y Claro. lo dejaban al abogado que había hecho toda la gestión previa y necesaria, sin la, digamos, sin la Retribución. preferencia, porque no era un gasto de justicia del concurso. ¿Me seguís? Claro. Entonces, Sí, sí, lindo, sí. ese me gustó, interesante. Totalmente, totalmente. A ver, yo quiero hacer algo que hace un tiempito estamos tratando de editar, en el hecho de que cuando termina una jornada, nosotros cuando estamos presencialmente aplaudimos al disertante. Por lo tanto, yo pido a todos, por favor, que deshabiliten el micrófono para que se escuche. Más allá que esté las Maris, se está poniendo el aplauso virtual. Yo pido que deshabilitemos todos nuestros micrófonos un segundito nada más para que nos escuche Raquel, nuestro agradecimiento que exteriorizamos con un aplauso. Ay, bueno, muy amable, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación, Jerónimo. Un placer. Estamos muy contentos, Raquel, realmente brillante. Si están todos de acuerdo, esto va a generar nuevas presentaciones, Raquel, así que el Dale, año que dale. viene, Dios mediante, te tendremos aquí, si es que podés, que tus tiempos te los permiten, sé que tenés mucho trabajo en los juzgados. He Sí, me tenido el están placer esperando. que me has hecho recorrer allí y realmente increíble el poder estar allí. En Córdoba es una de las capitales que tenemos fuertemente del conocimiento del derecho. Vélez Arfield Muchísimas dejó gracias. huellas. ¿Eh? Bueno, que tengan ustedes lindas fiestas, porque bueno, este año ha sido muy especial y la verdad que nos ha exigido a todos. Así que seguramente Jerónimo también acá en la asociación y vamos a compartir experiencias de ustedes procesales, cosas interesantes, metodología. Yo creo que la mejor forma
de sortear esta pandemia, porque este aislamiento que tenemos en cierta manera es conectarnos y tratar de transmitir lo poco o mucho que nosotros sabemos para que el otro no tenga que volver a pensar. Yo siempre digo que el conocimiento es ahorro de tiempo. Total. Y además que compartir buenas prácticas. Raquel, claro, compartir las buenas prácticas. Mirá qué bien que lo hacen en Córdoba, o mirá qué bien que lo hacen en Buenos Aires, Rosario, lo que fuere. Totalmente. Compartir buenas prácticas. Tengo una ilusión, una de las tantas, es que alguna vez lo estamos generando a través de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, crear una comisión de derechos sucesorios donde concentrar, digamos, planteos, algunas suertes de ideas, y de esto que derrame a los colegios para que creen sus propios institutos de derecho sucesorio, para que esto derrame en un mejor derecho. Yo creo, Raquel, estamos en la última, esta es la última jornada que tenemos en el 2020. Así que a todos les quiero agradecer, más allá de que hemos empezado quizás un poco más tarde, empezamos más tarde que los años comúnmente, hubo demoras para el nombramiento, digamos, de las autoridades del Instituto de Derecho Sucesorio para que podamos difundir, y no quisimos actuar irregularmente. Si bien veníamos de una gestión anterior de 2 años, necesitábamos el nombramiento para la renovación. Empezamos tarde, pero hemos tenido presencias como la tuya, Raquel, que yo creo que para esto la pandemia fue genial. Sí, totalmente. Cosas, ¿no es cierto? Sí, nomás no, los cafés, no, ya no tenemos los coffee break. Nada. Ahora es todo así. A lo sumo es muy importante, pero igual, le tengan hermosa fiesta y muchas gracias por tu invitación. Muchas gracias a vos, Raquel. Saludamos a todos. Un beso virtual para todos y un abrazo muy fuerte, y que pasen todos unas felices fiestas. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Igualmente. Bien. Chao, gracias. Gracias, Raquel. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.